Cada ciudad o pueblo tiene un punto neurálgico, un lugar donde se mezcla y se encuentra su gente con los visitantes. En Lisboa es la Plaza do Comércio. Una de las plazas más bellas de Europa. Bienvenidos a Lisboa, bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. La Plaza del Comercio se encuentra a orillas del río Tajo, uno de los lugares más importantes de Portugal, por su simbología y por los sucesos en torno a ella. Esta plaza representa una gran influencia en la historia política de la nación, tanto en su pasado como en el presente. Es admirada y transitada por muchas personas a diario, no solo por su evidente atractivo turístico, sino por ser un punto donde coinciden múltiples líneas del transporte público. Antes de ahondar en los lugares de interés y las razones por las cuales visitarla, iremos marcha atrás en el tiempo. En la explanada donde fue construida esta plaza estuvo asentado durante un par de siglos el Palacio Real, el cual fue destruido por el terremoto de 1755. Tras lo sucedido, el primer ministro del rey José I, el Marqués de Pombal, ordenó que se edificara una plaza rodeada de 3 edificios con arcos en forma de U. Posteriormente, esta obra representó el punto de partida de la reconstrucción de la ciudad. Del lado sur se pueden observar 2 torres orientadas al río. Estas resguardaban al muelle de las 2 columnas. Esta ubicación era la entrada por excelencia de la ciudad. Ahí desembarcaba la realeza y las personalidades de relevancia sociocultural. Para acceder a la ciudad utilizaban las escaleras de mármol que aún se conservan. El rey Carlos I y su hijo Felipe fueron asesinados en la plaza en febrero de 1908, un suceso que cambió la historia del país. El rey Carlos, la reina Amelia y su hijo heredero al trono transitaban por la plaza en un carruaje abierto cuando fueron abordados por pistoleros revolucionarios, dándole muerte a los 2 monarcas. Muy cerca de la Plaza del Comercio se proclamó la Primera República Portuguesa, que puso fin al régimen monárquico debido al triunfo de la Revolución de 1910. Después de este hecho, las paredes de los edificios que estaban pintados de amarillo por la realeza pasaron a ser rosados por el color republicano. Durante la primavera de 1974 en la plaza se produjo un movimiento revolucionario sin derramamiento de sangre llamado la Revolución de los Claveles, que derrocó al gobierno de Marcelo Caetano. En el centro de la plaza está la estatua ecuestre del rey José I, hecha de bronce por uno de los escultores más conocidos de Portugal, Joaquim Machado de Castro, durante el año 1755. Se considera una importante obra a nivel técnico y artístico, por crearse a partir de una sola pieza de metal fundido, siendo la primera escultura en bronce realizada de esta forma en el país. Del lado norte está la calle comercial más importante de la Bahía, la Rua Augusta, donde se levanta el impresionante Arco Triunfal. Diseñado por el arquitecto e ingeniero militar Eugenio dos Santos de Carvalho.
quien también fue responsable de la reconstrucción de la ciudad baja pompabalina de Lisboa después del terremoto. Este arco fue finalizado en 1873. En él se encuentran esculturas hechas por Víctor Bastos, representando personajes ilustres de la nación portuguesa, como el navegante Vasco da Gama, el Marqués de Pombal y Nuno Álvares Pereira. En la zona superior podemos observar 3 esculturas, emblemas que evocan la gloria coronando al genio y al valor. Como mencionamos al inicio, este espacio es el punto neurálgico de Lisboa, un lugar que está siempre animado. En los edificios hay diversas oficinas de instituciones gubernamentales y en la parte baja hay diferentes bares y restaurantes donde se puede disfrutar de la gastronomía del país. Algunos de ellos tienen un largo recorrido y son de los más antiguos de la capital. Por la importancia en la historia política, la sociedad lisboeta emplea este lugar en ocasiones para convocar a concentraciones para alguna protesta, reclamo o llamado de atención a sus gobernantes. Durante la época navideña, similar a la Puerta del Sol en Madrid, los ciudadanos se reúnen para celebrar y recibir el Año Nuevo entre música, luces y fuegos artificiales. Indiferentemente de los intereses de cada quien, recorrer la plaza de comercio se disfruta. Por sus diversos encantos arquitectónicos, culturales e incluso la belleza natural que le aporta su cercanía al río. Si estás por Lisboa, es un lugar que no te puedes perder. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com. Y nos vemos en la carretera.